Continuamos con más información en News. Tenemos que hablar de lo que sucedió este fin de semana en Colombia, ¿no? Donde ahora hay una crisis de seguridad por lo que fue el atentado a Miguel Uribe, el precandidato que sufrió este atentado cuando estaba haciendo una campaña política. Recordemos que sigue internado en la Fundación Santa Fe de Bogotá. En el día de hoy se conoce un nuevo parte médico donde presenta ya una leve mejoría. Y también para analizar lo que está sucediendo en Colombia, ya estamos en comunicación con Francisco Santos, ex vicepresidente de Colombia. Francisco, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes. ¿Cómo analizaría la situación actual que se está viviendo en Colombia en medio de esta crisis de inseguridad, de terror, ya sea en la violencia política y también social en el país? Pues mire, yo creo que no es violencia social, es una violencia política, pero creo que hay que mirarla desde una perspectiva histórica. A mí me tocó vivir en los años 90 la violencia cuando mataron tres precandidatos presidenciales, cuando le pusieron una bomba a un avión de Avianca, donde murió mi cuñado, cuando me secuestraron a mí con Diana Montoya, la mamá de Miguel, a ella la mataron, yo salí libre. Me tocó vivir esa época donde la violencia era brutal, pero había un presidente y había un gobierno que se preocupaba, había un presidente, había un gobierno que actuaba, había un presidente y un gobierno que era empático. Todo ese proceso que después ya como logramos en el gobierno del presidente Uribe transformarlo, pasar de un país casi que de un estado fallido a un estado que en el 2010 era una de las joyas de la corona de América Latina, se empezó a venir abajo con Juan Manuel Santos, con los 8 años de Juan Manuel Santos. Todo eso llega a Petro, y Petro es un presidente al que no le importa la seguridad. Petro es un presidente, es más, ha desmontado una parte fundamental de la seguridad. Juan Manuel Santos ayudó, sacó 100.000 miembros del ejército, y anoche hubo no sé cuántas atentados en el Valle y en el Cauca, Sí, de la guerrilla. sí. Eh, entonces nos sentimos hoy mucho más desprotegidos cuando es menor la violencia que en los 90, porque no hay un gobierno que atienda, no hay un presidente que se preocupe, es un presidente que no tiene empatía con las víctimas. Casi que justificó en una declaración el atentado contra Miguel Uribe. Eso es inaceptable. Ujú. ¿Cree que Gustavo Petro está viviendo en dos Colombias? Una es la que él está priorizando en este caso, que tiene que ver con la consulta popular para que salga en una cuestión política, y deja de lado todo lo que está pasando con estos ataques, con la inseguridad para todos los colombianos. Mire, Petro es un personaje que tiene una cabeza bien rara y hay que entenderlo así. Es un hombre que es adicto, es un hombre que tiene un problema de adicción a las drogas, o sea, ya está, ese conejo ya salió del sombrero. Ujú, Es un hombre ególatra, con una autoestima que cree que todo, todo eh, es parte de lo que él cree y no hay nada distinto. Y en ese sentido, eh, vive en su mundo, ujú. vive en su mundo, no vive en un mundo real. Vive en su mundo, está más aislado que nunca. Muchos de sus asesores dicen que está más radical que nunca, pero esa egolatría, esa mirada que tiene como Salvador, que se aumenta con sus problemas Ujú, de consumo, pues lo hacen vivir en algo que no es la realidad de Colombia, y eso es lo que está pasando. ujú, Él vive acá y el país está incendiado, ujú. pero sí está en peligro la democracia. ¿Usted no cree en esa desmentida que se dio a conocer el presidente Gustavo Petro sobre sus adicciones después de una entrevista que le hizo uno de los humoristas colombianos? No, 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 es que después de eso han salido otras cosas. La evidencia ya es clarísima y no tiene un problema de adicción. Tenemos un presidente que tiene un gravísimo problema de adicción. Ujú. ¿Cómo cree entonces que se debería, ¿no?, tener un líder en Colombia para poder enfrentar estas situaciones de emergencia que está viviendo Colombia y que justamente aquí está siendo totalmente ausente Petro? Mire, lo primero es que vamos a tener que aguantar un año terrible, donde yo creo que va a ser una violencia brutal. No me extrañaría y espero estar equivocado, espero estar equivocado.
que fuera parecido a la violencia de los años 90, donde, le repito, principios, Sí. finales, 89 y 90 matan precandidatos, etcétera. Yo creo que se viene un escenario similar con un presidente por allá. Yo creo que vamos a tener unas elecciones tremendamente violentas, pero lo que sí está pasando, que me parece que es muy importante, este domingo hay una marcha gigantesca Ujú. por todo Colombia que se llama la Marcha del Silencio, Sí. entre otras para mandarle un mensaje al presidente de que deje de hablar con ese odio con el que habla. Yo creo que eso es muy importante. La ciudadanía está activa y se va a activar cada vez más. Y yo creo que esa presión ciudadana que va a empezar y esa presión ciudadana que va a ser muy grande, Mm. va a generar de cierta manera un sentimiento de unidad que da, de hecho, no deja al país solo. Muestra, bueno, podemos tener este loquito ahí en el poder, pero el resto de los ciudadanos estamos aquí Mm. defendiendo la democracia. ¿Por qué ahora cree que se está comenzando una nueva escena o un nuevo episodio de violencia política o de terrorismo, ¿no?, en el país con respecto a esta década, a esta época de los 90 que usted está marcando también como un gran terror que vivió Colombia con la época de Pablo Escobar? Porque hay evidencia, hay informaciones, inclusive de afuera, que hablan de posibles atentados a Álvaro Uribe, posibles atentados a otros candidatos, porque Petro representa un elemento del socialismo del siglo XXI que tiene serísimos problemas, pero que está infiltrado por toda clase de negocios ilícitos y de una nueva batalla geoestratégica que para ellos es muy importante. Aquí cuando se sepa, si alguna vez se llega a saber qué fue lo que pasó en este atentado, yo creo que vamos a ver pasos comunicantes con no solo con organizaciones criminales colombianas, sino del exterior también y de pronto hasta con gobiernos. Puede ser el de Colombia, finalmente el arma Ujú. acaba, pasó por el gobierno colombiano y otros gobiernos. Yo creo que aquí hay una cosa mucho más grande de lo que nosotros pensamos. Ujú. Aquí hay una amenaza mucho peor de lo que creemos. Aquí vamos a necesitar mucha ayuda, sobre todo en las agencias de inteligencia externas, y la estamos pidiendo para que nos digan qué está pasando, porque no creemos que vaya a haber respuestas serias de parte del gobierno, pues no le interesa esto que está. De Ujú. hecho, el gobierno le interesa el caos, le interesa crear caos. ¿De qué se tratan estas amenazas? ¿Son en contra de Gustavo Petro por el poder que quieren tener estas bandas criminales, No, estos cárteles? no son contra Gustavo Petro, estas amenazas son contra la oposición, todas. Estas amenazas son contra Álvaro Uribe, estas amenazas son contra unas candidatas de la oposición. Hay información por todos lados y evidencia de inteligencia y está por todos lados, pero nosotros creemos que no se va a actuar. Eso es lo Ujú, que nos, ujú. eso es lo que nos preocupa profundamente. Ya cuando pasó el atentado a Miguel Uribe, al otro día salen a decir es que también amenazaron a nuestros hijos y los hijos del gabinete. Falso. Eso es mentira. Ujú, sí. Y esto digamos, tiene un objetivo, y ese objetivo es todos los que son enemigos del actual gobierno y de esa manera de ver el Estado y ver la sociedad. Por eso empezaron con él y por eso yo creo que vamos a empezar a enfrentar algo muy difícil, ¿Cómo ve el futuro de Colombia para lo que resta, ¿no?, de lo que será el gobierno de Petro? durísimo, muy violento. Tristemente creo que va a ser muy violento. Ujú. ¿Cree que el atentado este fin de semana hacia el precandidato Miguel Uribe puede influir en las campañas y también en los votantes? Mire, ahorita hablar de campañas cuando estamos en eso es un poquito prematuro. No me cabe la menor duda que esto está levantando un elemento de racionalidad, de radicalidad también que va a tener un Mm. impacto importante, pero estamos muy lejos de ese Ujú. momento. Por ahora creo que hay que pensar en cómo podemos rodear a los candidatos para que lleguen la mayoría de ellos vivos a las elecciones. ¿Petro está preparado para enfrentar estas amenazas de los diferentes cárteles, de estas bandas guerrilleras, de esta situación terrorífica que se está viviendo en Colombia? No, si es que es parte del problema, él lo creó. Su famosa paz total le entregó zonas enteras a estas organizaciones criminales. Porque es que yo no creo que las guerrillas, hoy no son guerrillas, las guerrillas son,
organizaciones criminales que se financian con el narcotráfico, están en zonas de narcotráfico, están en zonas de minería ilegal. Ujú. A todas estas, e incluyendo las organizaciones criminales ya como el Clan del Golfo, etcétera, Petro las ha tratado con guante de seda. Sí. Por eso están tan poderosas y por eso este año viene a ser un año muy difícil. Y esto se incrementó durante el gobierno de Petro, el poder de estas bandas. Sí, pero empezó en el gobierno del presidente Santos cuando se cambió la política antidrogas. Nosotros en el gobierno del presidente Uribe hicimos todo un esfuerzo. Teníamos 180.000 hectáreas de coca y creo que se producían entre 300 y 400 Ujú. toneladas de coca. Santos en el 2013 la desmonta. Tenía 40.000 hectáreas, o sea, estábamos ya a punto de acabar con o reducir Ujú. el problema a una mínima expresión. Acabó con la política antidrogas y en el 2000 y en el 2018, 4 años después, acabamos con 200.000 hectáreas y pasamos a producir 1.200 toneladas. Adivine quién recibe ese dinero: las FARC, el Ujú. ELN, los narcotraficantes, y eso fue creciendo. Eh, Hoy creo que son 1.600 toneladas. Hoy estamos, creo que en 280.000 hectáreas, podemos estar alrededor de 300, me dicen que pueden pasar de 300, pero lo cierto es que eso empezó con Juan Manuel Santos y hoy, y sí adquirió, le quiero ser muy sincero, Sí. un volumen mucho mayor con el tratamiento de Sí. guante de seda que Petro le hizo a estas organizaciones criminales. Petro, cuando da su discurso, ¿no? Lo hemos escuchado, por ejemplo, en estas últimas semanas, los últimos meses, con el Cabildo Abierto, cuando fue lo de la reforma laboral, cuando fue lo del Cabildo Abierto, hablando acerca de cómo se tratan a los gremios, a los sindicatos, a los trabajadores, ¿no? ¿Cree que en cada discurso de Petro él también incrementa la violencia en el país? Totalmente. Mire, por eso le decía yo, Petro habla y lo único que sale de su boca es odio, es lucha de clases, es enfrentamiento. Si hay un responsable de este atentado, un responsable político, es el señor Petro. Él incendió el país con sus discursos. Él creó el entorno que generó ese atentado. Él tiene responsabilidad. Ujú. El ministro de Interior, Benedetti, también, ¿no? Se había comprometido a que iba a bajar el tono. ¿Qué cree? No, el ministro del Interior es un facilitador de todas las locuras que hace Petro, le soy sincero. Ujú. Yo a él tampoco le creo mucho. Es otro que tiene un problema de adicciones, pero sobre todo es que creo que aquí no hay que decir que solo el señor Petro, es Petro y su gobierno, su ministro de Justicia, su ministro del Interior, su ministro de Salud, su ministro de Educación. Todos ellos son facilitadores de este discurso de odio y de este momento Sí. de pelea interna y de polarización. Él es el que generó, porque le sirve y porque siempre ha vivido eso. Él se crece en las crisis, le gusta crearlas porque Ujú. vive de eso. Ujú. ¿Tiene solución el narcoterrorismo que se está viviendo hoy en Colombia? Sí, nosotros en Colombia lo demostramos en el 2002, en el 2012 estábamos igual y en 8 años lo transformamos a punta de inteligencia, fortalecimiento de la organización militar, de la organización policial, de la justicia, permanente seguimiento y se logró, claro que sí se puede, mientras esté este señor Ujú. no. Ujú. Usted antes nos relataba, ¿no? Lo que vivió en la época de Pablo Escobar. Recordemos que usted estuvo secuestrado, estuvo detenido justamente con la madre de Miguel Uribe, ¿no? ¿Qué similitudes ve de esa época con la actualidad de Colombia? Pues bueno, lo primero es que no estuve detenido, estuve secuestrado, es Ujú. distinto. Y creo que el lenguaje es muy importante. Ella estuvo en un lado, yo estuve en otro, pero era el Sí. mismo proceso en el mismo momento. Éramos, creo que 9 periodistas que fuimos secuestrados por Pablo Escobar. Eh, Pablo Escobar por lo menos era más directo, le quiero ser sincero. Uno sabía qué riesgo estaba asumiendo. Claro, era un riesgo donde Ujú. yo como periodista salía de mi casa y no sabía si iba a volver. Y en un caso no volví, volví 8 meses después. Eh, Esto es más tenebroso porque yo creo que tiene unos brazos todavía no inéditos, no revelados, que, miren, en Colombia hay un Ujú. caso. Álvaro Gómez, un expresidente de Colombia, lo mataron y Ujú. todo apuntaba a un gobierno
el de entonces, que estaba detrás. Eso nunca se investigó, nunca salió, mucho, nunca salió a flote. Eh, yo creo que aquí, si esto sale a flote, Ujú. vamos a ver círculos muy cercanos al gobierno involucrados, pero no tengo evidencia, pero sí es un tema que solo beneficia a Petro, Ujú. solo lo beneficia a él. Ujú. Por último, Francisco, esto que sucedió el fin de semana, ¿no? Con este ataque a Uribe, ¿en qué lo puede llegar a desfavorecer o fortalecer a Gustavo Petro? Y también toda la crisis de seguridad, todo esto que se está viviendo en este último tiempo, los diferentes ataques en Colombia. Mire, Petro en el caos, y creo que quiere crear este caos y más caos. En enero o febrero del próximo año saca un decreto de conmoción interior suspendiendo las elecciones. Dice, necesitamos salvar a Colombia, la vida de Colombia está más importante que todo lo demás. La Corte Constitucional le va a decir, no, no, esto no se puede, y él dice, no Ujú. me importa, la vida de los colombianos está por encima de la Corte Constitucional, así es como él piensa y como él habla y como él actúa. Y en ese momento, cuando él quiera quedarse en el poder, cientos de miles de colombianos vamos a tener que salir a la calle a hacer lo que hicieron en Bangladesh, donde sacaron a la señora Sí. del Palacio Presidencial donde se quería quedar. ¿Cree que es capaz de hacer eso cuando el mismo mandatario dijo que él no se quería quedar con el poder, que no que se quería quedar en el asiento? Mira, él miente por este lado y miente por este lado. A ese presidente no hay que creerle ni un Padre Nuestro leído. Ujú. Por último, Francisco, con toda esta situación, ¿cómo cree que será el futuro o cómo lo espera, cómo piensa trabajar usted, ¿no? Para poder cambiar el futuro de todos los colombianos? Desde su lugar. Mire, lo primero es desde mi lugar, yo soy periodista, sigo siendo periodista, soy activista, seguiré siendo activista, es organizar ciudadanía para enfrentar en la calle lo que se nos viene, uno. Dos, levantar la voz en donde sea sobre los riesgos que este presidente está generando a la democracia y a los candidatos. Y tres, si toca dar la vida para que este señor no se quede y para que la democracia pueda, eh, no se vaya a perder en Colombia. Y que si hay un presidente que seguramente, estoy seguro que va a ser en el 2026, pues que pueda empezar a reconstruir este país después del desastre de Petro que va a dejar. Francisco, muchas gracias por su análisis y su tiempo. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Hasta luego.